ahora con dos temas que hay. Ahí me tocó editarles el síndrome metabólico y dislipidemias. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el síndrome metabólico. ¿Ya? Es muy frecuente este síndrome metabólico y muchas veces solamente el diagnóstico puede ser clínico, en muchos de estos casos. ¿Ya? Entonces, como ven acá, el síndrome metabólico empieza desde la obesidad infantil. Es el principal factor de riesgo de obesidad en el adulto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se habla de dice obesidad infantil? Porque durante el embarazo muchas mujeres crean el gen ahorrador. O sea, muchas mujeres se embarazan y no tienen que alimentarse, entonces se activa el gen ahorrador, entonces lo poco que comen lo guardan, ¿ya? Entonces por eso viene la obesidad infantil, es el principal factor de riesgo de obesidad en el adulto, el síndrome metabólico, también la diabetes mellitus tipo 2 y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares que reducen la calidad y duración de vida. ¿Ya? Todas estas cosas contribuyen a que se produzca el síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es un diagnóstico clínico que identifica una población con elevado riesgo cardiovascular. ¿Ya? La resistencia a la insulina parece ser el vínculo común y el factor promotor de la cascada de disturbios metabólicos, modulados por factores genéticos y ambientales. ¿Ya? Entonces, están viendo que la resistencia a la insulina es el que inicia todo esto. Antecedentes del síndrome metabólico. El término síndrome metabólico se usa desde los finales de los años 70 para describir a la diabetes. En ese tiempo se describía como síndrome metabólico de diabetes. Entonces, surgió en 1988 que esos factores ocurrían en personas como si fuera un síndrome denominado X y expuso 6 consecuencias de esta. Entonces, este síndrome X, o llamado actualmente síndrome metabólico, dice la resistencia a la capacidad de glucosa mediada por insulina. ¿Ya? Entonces hay una resistencia periférica de los receptores, ¿ya?, de la insulina. Intolerancia a la glucosa, quiere decir que normalmente sabemos que la glucosa en un paciente normal es hasta 110, ya en ayunas, y estos pacientes presentan glucosas de 110 a 125, porque para que sea un paciente diabético tiene que tener la glucosa basal en ayunas en 2 oportunidades más de 126, entonces lo catalogamos como diabético. Entonces la intolerancia a la glucosa significa que no llega a 126, ¿ya? Muy bien. Hiperinsulinemia, mayor cantidad de producción de insulina. Aumento de triglicéridos, ¿ya?, de muy baja densidad. Disminución del colesterol HDL, que es el colesterol bueno que siempre lo hemos dicho, ¿ya? Hipertensión arterial en estos pacientes. Entonces, en 1998, un grupo consultor del Organismo Mundial de la Salud propuso que se denominara síndrome metabólico. Entonces, desde ese momento sí hablamos del síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, el síndrome metabólico es una asociación de problemas de salud que individuo causado por la combinación de factores genéticos y asociado al estilo de vida en los que la resistencia a la insulina la presencia de síndrome metabólico se relaciona con incrementos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, obesidad, dislipidemia, aterosclerosis. Entonces puede tener cualquiera de esas causas para que hablemos de un síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces estamos viendo acá el síndrome metabólico y la obesidad que van de la mano, ¿ya? Donde se está encontrando que en la Ciudad de México, más que todo, sí, México, es el que tiene mayor cantidad de obesidad en el mundo. ¿Ya? Entonces, para hablar del síndrome metabólico tenemos que tener hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, obesidad y dislipidemia. Entonces, todo esto condiciona el síndrome metabólico.
Y es cierto que el diabetes tiene que ver mucho, que se llama la cuestión de alimentación, todo eso. Por eso Roberto Schumann, cuando yo fui a México hace tiempo ya, cuando estuve en Cancún, entonces yo llegué a un restaurante y decía, primero es la panza, ese es el título del restaurante, entonces primero es eso. ¿Ya? A ellos no les interesa otra cosa. ¿Ya? Entonces, el síndrome metabólico es un diagnóstico clínico, como les estoy diciendo, ¿ya? Basado en un grupo de datos clínicos que aumentan el riesgo de un evento cerebrovascular, ¿ya? Y de diabetes mellitus tipo 2. La influencia en el riesgo cardiovascular de cada factor es diferente en cada individuo, ¿ya? Por eso siempre se dice que una enfermedad, cuando tiene un individuo, el tratamiento es diferente a veces para la misma enfermedad, de acuerdo al individuo, ¿ya? La resistencia a la insulina y la obesidad abdominal son los ejes centrales del síndrome que aparecen en individuos metabólicamente susceptibles. Y es por eso que decimos que aquellos pacientes que tienen obesidad central, como los panzones, entonces sí, ellos tienen un síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de condiciones o factores de riesgo que mientras más de ellos estén presentes en un paciente, más riesgo cardiovascular existe, ¿ya? La evidencia muestra que la presencia de síndrome metabólico duplica el riesgo cardiovascular y quintuplica el riesgo de desarrollo de diabetes, además de aumentar la aparición de hígado graso y cálculos en la vesícula. Esto significa que la existencia de esos factores, las posibilidades de accidentes vasculares, por ejemplo, infarto cardíaco, accidentes cerebrovasculares y aumentan considerablemente. Esto es muy cierto. El año pasado presentaron una tesis muy interesante de unos compañeros donde no hablaba del síndrome metabólico, sino hablaba de la aterosclerosis, ¿ya? Hicieron un estudio de aterosclerosis en niños de 2 años, obesos, ¿ya? Entonces demostraron que la obesidad producía hígado graso, y este hígado graso producía, después que se fuera de la obesidad, el hígado graso tenía ateromatosis, midieron el camino de la arteria, ¿ya? Entonces se encontró que había ateromas desde muy pequeños por el hecho que teníamos que se llama el problema del síndrome metabólico. Entonces no es un juego, a veces tomamos, no, ¿qué tienes esto? Tómate esto y se acabó. No, ¿ya? Grasa abdominal, esto se expresa en la circunferencia de cintura, ¿ya? Si es mayor a 90 centímetros en el varón, y si es mayor de 80 centímetros en las mujeres. Hiperglicemia, glicemia elevada, hipertensión arterial, presión arterial elevada, colesterol HDL bajo, ya, de lo normal. Es por eso que muchos de esos pacientes, generalmente, cuando nosotros hacemos levantamiento de las interconsultas de esos pacientes que trabajan en mina, muchos de ellos presentan el HDL muy bajo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una comida sumamente grasosa, con bastantes carbohidratos y no hay nada de actividad física. Y es por eso que ellos son más propensos a que tengan un infarto cardíaco. ¿Ya? Y triglicéridos sobre lo normal, aumento de los triglicéridos. Se sabe que el triglicérido aumenta por consumir mucha harina y muchos dulces. Entonces, factores de riesgo para el síndrome metabólico, que vemos acá desde el punto de vista genético, la obesidad, la diabetes, y eso produce una resistencia a la insulina. Y esta hiperinsulinemia, cuando hay resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia, va a haber hipertensión, dislipidemia y aterosclerosis. Ese es el síndrome metabólico, lo ven abajo a este niño que anda comiendo lo que le gusta y no la comida que debe comer. Y la obesidad produce dislipidemia, resistencia a la insulina y hipertensión, y por consiguiente aterosclerosis. Entonces aumenta la pancita, aumenta el panzoncito. Bases para el diagnóstico del síndrome metabólico.
En 1998, la Organización Mundial de la Salud consideró que una persona con diabetes presenta síndrome metabólico si cumple 2 o más de los criterios siguientes. Voy a tener hipertensión arterial, más de 160 sobre 90, dislipidemia, triglicéridos que tienen más de 150 porque lo normal está 150, ¿ya? Y el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad que tienen menos de 35, o sea, es el HDL. Obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, dice cociente de cintura cadera más del 0.9 varones y 0.85 mujeres. Estamos hablando de peso. Puede tener una microalbuminuria, ya, porque hay un poquito de alteración renal. Estos criterios predefinen la necesidad de tener cifras de glicemia elevadas. Por otra parte, en el panel que se cae, en el tratamiento del panel 3 de ATP3, establece el diagnóstico de síndrome metabólico cuando hay 3 o más de los siguientes hallazgos. Puede ser la obesidad abdominal, circunferencia de cintura, mayor a 102 en varón y mayor de 88 mujeres. Entonces ya considerar como síndrome metabólico desde ahí. Hipertrigliceridemia, cuando tiene triglicéridos más de 150. Pero en esa población, la mayoría de los pacientes que se ven, que trabajan en mina, tienen generalmente triglicéridos 800, 700, porque comen muchas harinas. El HDL es bajo, menos de 40, ¿ya? Y en varones y menos de 50 mujeres. La hipertensión arterial generalmente es más de 130 hasta 85. La glicemia en ayunas es elevada a más de 110. Importancia de un diagnóstico precoz. Al basarse en los criterios de fácil reconocimiento, permite la detección de un mayor número de pacientes. Uno de los inconvenientes del diagnóstico, según los criterios, es que no identifica con precisión a los pacientes con resistencia a la insulina, en las que se basa gran parte de su patología. Y es por eso que muchas veces, bueno, nosotros en la Seguridad Social sí podemos pedir dosaje de insulinas, ¿ya? En cambio, cuando generalmente los pacientes del ministerio, porque es un poquito costoso, no les piden la que se llama dosaje de insulina, entonces no sabemos si está elevado o no está elevado, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿ya? La que se llama insulina. Dice, como la prevalencia del síndrome es importante y su relación con la enfermedad cardiovascular es alta, es necesario tener instrumentos sencillos y eficaces que permitan el diagnóstico precoz para iniciar una prevención eficaz. Como se dará cuenta que más es el diagnóstico clínico que el laboratorio. La fisiopatología del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Acá van a ver un lado de efectos beneficiosos y por un lado de los efectos deleterios. ¿Ya? Entonces la disminución de la ingesta, ¿ya? Por el cerebro hace que la sensibilidad a la insulina esté bien en el músculo y por consiguiente también a nivel hepático. ¿Ya? La sensibilidad a la insulina. Mientras que los efectos deleterios tenemos una hipertensión, alteraciones de fibrinolisis, tenemos resistencia a la insulina y eso nos va a dar al final el síndrome metabólico. Durante mucho tiempo el tejido adiposo ha sido considerado un reservorio de energía en forma de células. Siempre decíamos, no, está gordito, que tienes bastante energía guardada. Pero no es así. Ahora se considera como un órgano endocrino la obesidad, el tejido adiposo. ¿Ya? En las últimas décadas se ha reconocido su importancia como órgano endocrino secretor de adipoquinas, ¿ya? Con actividad local y sistémica del sistema nervioso central, músculo, esquelético, hígado y huesos.
que modulan la ingesta y regulan el metabolismo energético, sobre todo el lipídico, pero también el hidrocarbonato. ¿Ya? Entonces todas estas tienen que regular por las adipoquinas. La regulación de la síntesis de adipoquinas por el adipocito es compleja y en gran parte desconocida. Su liberación está regulada por diferentes hormonas, como la insulina, la hormona de crecimiento, y algunos autores proponen la existencia de un eje hipotálamo hipofisiario adipocitario. ¿Ya? Eso todavía sigue en estudio, pero posiblemente sí así sea. En la obesidad visceral está aumentada de los lípidos, produciéndose un acúmulo de ácidos grasos libres y un cambio de secreción de las apoquinas, ¿ya? Con alteraciones metabólicas que favorezcan el desarrollo y el mantenimiento de la obesidad y sus complicaciones con la resistencia a la insulina, con el diabetes mellitus, con el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? La insulina activa los receptores en la membrana celular y genera el GAP1 que estimula las vías de acción. La vía P1K, cascada de reacciones de la fosforilación de la tresquinasa, AMK, que promueve el crecimiento de diferenciación, y la resistencia a la insulina altera la vía del P1K y disminuye el transporte y la utilización. La hiperinsulinemia compensadora sobreestimula la vía del MAPK musculares lisas de los vasos, favoreciendo la aterogénesis. La resistencia a la insulina se define como la disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones en los tejidos, músculo esquelético, hígado, tejido adiposo. La resistencia a la insulina y el síndrome metabólico y la aterosclerosis parecen tener una base inflamatoria común. Se admite que la resistencia a la insulina es el proceso fisiopatológico que sucede bajo el conjunto de factores de la resistencia del riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico. Ustedes saben que desde el punto de vista fisiopatológico, para que pueda entrar la glucosa a la célula, se ha estudiado la célula y hemos encontrado que tenemos hasta 100.000 receptores periféricos para la insulina, para la glucosa. O sea, tiene 100.000 huecos cada célula para que entre la glucosa y se alimente. Cuando hay resistencia periférica a la insulina, estos huecos se van tapando. Entonces, por consiguiente, la glucosa va a aumentar a nivel de la circulación. Y las células no se van a alimentar. Van a hacer su función defectuosa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estas células se quejan al cerebro y dicen, no tengo comida, no tengo. El cerebro analiza y dice, claro, yo tengo. Porque el cerebro no tiene receptores periféricos a la insulina. Entonces ordena que se produzca más insulina, las páncreas, porque según el cerebro ve que falta insulina. Produce más insulina, pero no dándose cuenta que lo que está pasando es que los receptores están tapando cuando es insulina. ¿Ya? Entonces ese páncreas sigue funcionando, produciendo más insulina, más insulina. Y ustedes saben que la insulina es una hormona anabólica. ¿Ya? Entonces aumenta el anabolismo y el paciente comienza a subir de peso. Llega un momento en que ese páncreas se cansa de producir mucha insulina, deja de producir insulina y arranca el problema diabético. ¿Ya? La resistencia a la insulina, como están viendo acá, dice la resistencia a la insulina y disminución de las células beta que están vinculadas, de las células beta más grandes. ¿Ya? Esto ocurre cuando la insulina en el cuerpo no está siendo eficazmente utilizada. Si el páncreas libera más insulina gracias a las células beta del páncreas para compensar los niveles de azúcar, las células beta se agotan y dejan de producir insulina, lo que finalmente nos conlleva a niveles muy altos de azúcar y diabetes.
La resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una anomalía fisiológica. ¿Ya? Entonces tenemos acá dieta rica en grasas saturadas, tenemos malos hábitos, tenemos un sedentarismo, obesidad. Todo esto conlleva a una hiperinsulinemia, causa de enfermedades como aterosclerosis, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión. Y es por eso que acá, digamos, en nuestra zona, la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre de veces de comer mucho en la noche. Y no hacemos ningún desgaste físico y nos vamos a dormir. Ahí viene el problema. Esto lo hemos copiado porque generalmente en Europa lo hacen eso porque en el día están trabajando y en la noche es el único rato que tienes para comer clásicamente. Y nosotros estamos copiando eso, porque no debería ser. Acá tienes síndrome metabólico, evaluación clínica integral, ¿ya? Presencia uno o más factores de riesgo cardiovasculares o de diabetes, ¿ya? Hipertensión arterial, obesidad, hiperlipidemia, acantosis nírica, poliquistosis ovárica, hiperuricemia, hiperinsulinemia. Entonces se sospecha, si vemos algo de eso, sospechamos del síndrome metabólico, alto riesgo cardiovascular y de diabetes. Entonces cuando tenemos glucemias, dice glucemia capilar en ayunas, si tenemos menos de 95, valoración anual se repite y consulte el algoritmo de tratamiento. Y si tenemos más de 95, curva de tolerancia a la glucosa, intolerancia a la glucosa y portadores de marcadores tempranos del síndrome metabólico. Intolerancia a la glucosa, sospecha del síndrome metabólico, consulte el algoritmo de tratamiento. ¿Ya? Y por otro lado tenemos un escrutinio en personas en riesgo con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, padres, hermanos, abuelos, presencia de uno o más factores de riesgo para el síndrome metabólico, sedentarismo, tabaquismo, multiparidad, triglicéridos altos en ayunas, hiperinsulinemia, tensión arterial, hipertensión, edad más de 45 años, marcadores sobrepeso, índice de cintura-cadera, diámetro de cintura, dice anovulación crónica e hiperandrogenismo, familiares diabéticos, padres y hermanos, menos de 30 minutos de actividad física por 5 días en semana, los que sea actividad física. Bueno, eso ya no, diabetes ya van hecho, ¿no es cierto? Sí. ¿Ha entendido, no? ¿Ha entendido? Sí, doctor. Porque si no, ya no lo deja. Ahora vamos a hacer metabolismo de lípidos, ¿ya? Primero tenemos que saber qué cosas son los lípidos, para poder entender todo eso. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y también oxígeno, pero en un porcentaje mucho más bajo. ¿Ya? Entonces tiene que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno.
derivados por la esterificación de otras modificaciones de ácidos grasos monocarboxílicos, derivados por oposición y posteriores modificaciones de unidad isoprenoides. Esos son los lípidos, ¿ya? Pero una vez que comprendido esto que son los lípidos, seguimos. Función de los lípidos. ¿Qué función tienen los lípidos? Una de las funciones energéticas, combustible de alto valor calórico, de uso diferido, solo admiten degradaciones aeróbicas por la respiración. Es por eso, mira, ¿de dónde aparece? Es por eso que cuando un paciente, yo siempre he preguntado, y hasta que por fin me dijeron y después encontré, ¿cómo un paciente obeso, ya, la grasa que tiene abdominal y en otros sitios, cómo la pierde? ¿Qué hace? Come menos, es cierto, hace bien, pero ¿por dónde bota esa grasa? ¿Te han preguntado? ¿Ah? Por la respiración, pues. Por ahí es donde puede ser necesario hacer la actividad física, ¿ya? Por una degradación aeróbica. ¿Ya? Estructural, dice, su función estructural, forman las membranas plasmáticas de todo tipo de seres vivos, recubren órganos y dan consistencia protectora mecánica. Informativa y apoyo a biocatalizadores, señales químicas como esteroides, prostaglandinas, retinoides, leucotrienos, politransferoles, vitaminas, lipoproteínas. Y como función transportadora tenemos las lipoproteínas, ácidos biliares, y como aportan ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico. Esos son los ácidos que aportan. Entonces ahora vamos a ver qué cosas son las lipoproteínas. ¿Ya? Las lipoproteínas, dice acá, son complejos de alto peso molecular, que en su mayoría esféricas, como la ven en la figura, ¿ya? Esféricas que transportan lípidos a través de los líquidos del organismo hacia los tejidos y desde los tejidos, ya, viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, estos transportan colesterol, dice, alto peso molecular, en su mayoría esféricos, que transportan lípidos a través de los líquidos. Entonces, estos, las lipoproteínas, como las sacan, transportando la. Entonces, entre las lipoproteínas tenemos los kilomicrones, compuestos fundamentalmente por triglicéridos. ¿Ya? Un kilomicrón está lleno de triglicéridos, contiene colesterol y fosfolípidos en pequeñas proporciones. Se originan tras la digestión y la absorción de las grasas. ¿Ya? De ahí tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿ya? El LDL, que decimos que son ese colesterol malo, siempre lo decimos. Contienen concentraciones elevadas de triglicéridos y moderadas de colesterol y fosfolípidos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que los kilomicrones están fundamentalmente los triglicéridos, contienen colesterol y fosfolípidos de pequeña cantidad, mientras que de muy baja densidad, el LDL, contienen concentraciones elevadas de triglicéridos y moderada con el colesterol y el origen es fundamentalmente endógeno, ¿ya? Asegurando su transporte desde el hígado hacia los tejidos más periféricos, ¿ya? Eso es lo que hacen las lipoproteínas. Tenemos las lipoproteínas de densidad intermedia, ¿ya? IDE. Son lipoproteínas que se han extraído gran parte de los triglicéridos, de forma que su concentración de colesterol y fosfolípidos están aumentando. Las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, ¿ya? Son lipoproteínas de las cuales se ha
extrayendo todos los triglicéridos, dejando una concentración elevada de colesterol y fosfolípidos. La lipoproteína de alta densidad del HDL, que decimos el colesterol bueno, contiene una alta proporción de proteínas y menor concentración de colesterol, ¿ya? Y fosfolípidos. Depuran parcialmente el colesterol de los tejidos periféricos, transportando al hígado para su eliminación. Y es por eso que hay muchos pacientes que consultan por dislipidemia sin tener el colesterol elevado, pero sí tienen baja concentración de HDL. Entonces quiere decir que la proporción proteica menos concentración de colesterol. Entonces, aumentar eso para que se transporte más el colesterol. Acá tenemos la clasificación de las lipoproteínas según su densidad a contenido empírico. Los kilomicrones tienen 0.95 y ahí van viendo las demás. ¿Ya? Un gráfico donde ven que el LDL, que es el colesterol malo, es el diablo y el HDL es el angelito. ¿Ya? Para que se acuerden. Ahora vamos a hablar de las apoproteínas. Las apoproteínas median el catabolismo de las lipoproteínas, actuando a nivel de las enzimas lipolíticas y receptores celulares que remueven las lipoproteínas del plasma. Las apolipoproteínas. Acá tiene una apolipoproteína, ¿ya? Donde en su interior tiene colesterol, tiene triglicéridos, tiene fosfolípidos, que se llama la membrana de fosfolípidos, ¿ya? Esa es una apolipoproteína. Las apolipoproteínas tienen su función. La A1 activa la enzima lecitina, colesterol, acetiltransferasa, no estructural del HDL. La A2, papel estructural de algunas subfracciones del HDL. Y así sucesivamente, como están viendo acá, ligando para entonces tenemos la B100, ligando para los receptores de LDL, papel estructural de la BLDL y los demás, necesario para el ensamblaje y secreción de LDL. Muy bien. La vía exógena de afuera transporta los lípidos de la dieta desde el intestino a sus diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos. ¿Ya? La vía endógena representa la secreción hepática del metabolismo de la LDL y de la LDL. ¿Ya? Entonces, la vía endógena. Vía de transporte inverso de colesterol permite, mediante un doble mecanismo de receptores para el LDL y el HDL, devolver colesterol al hígado. Cuando está mucho, lo devuelve al hígado, pero muchas veces el hígado está saturado, ya no puede metabolizar. Acá tienen la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena, que donde comes ahí el colesterol dietético que comes, ácidos biliares, todo va al intestino, se forman los kilomicrones y todo eso, pasan por las lipoproteínas, van y vienen al hígado. ¿Ya? Y el inverso es salir del hígado que los devuelve para que se transporte inverso del colesterol. ¿Ya? Mediado por la APO1, utilizada en el transporte de colesterol desde la periferia hacia el hígado para su excreción por la nariz. Hígado e intestino producen HDL, nacientes, colesterol libre y fosfolípidos, por la acetiltransferasa de lecitina y colesterol, forman el HDL maduro. El colesterol unido al HDL puede ser captado en el hepatocito por receptores depuradores de receptores de Escampenius
Alternativamente, el ya, colesterol, el HDL, puede ser transferido por la proteína de transporte de colesterol a las LDL. No se entiende mucho esto porque se va, otros hablan casi similar o enzimas. Las enzimas tenemos acá la lipoproteína lipasa, ya está localizada en los capilares del tejido muscular y adiposo, y su función es neutralizar los triglicéridos de tiroides. Sí, dígame. Voy a estar así con mi color. Sí, sí. Bueno, tenemos la lecitina, colesterol así transferasa que se produce en la calcio del hígado y todas las demás también, ¿no? La lipasa hepática, la proteína transportadora de que es de colesterol, todo está en el hígado. Entonces, su función es identificar el colesterol libre sobre la superficie del HDL y hidrolizar los triglicéridos, estas enzimas los que van a ayudar para el metabolismo de los lípidos. Factores que regulan las lipoproteínas lípidos. Los ácidos grasos saturados de los alimentos, colesterol total y LDL. El tabaco, el estrés psicológico y la actividad física, obesidad, afectan las lipoproteínas. La insulina, la hormona tiroidea, regulan la síntesis de la lipoproteína y interacción con la LDL como receptores. El exceso de esteroides eleva triglicéridos y HDL al igual que los estrógenos. ¿Ya? La variabilidad de respuesta observada en los lípidos y lipoproteínas estaría determinada genéticamente. Las variantes genéticas más estudiadas están en los genes ApoE, ApoB. Hay muchas variantes asociadas con genes que modifican distintos receptores de enzimas, como la LBD, la ALH, y proteínas de transferencia de triglicéridos microsomales. Una vez que más o menos hayan entendido la primera parte, entonces vamos a entrar en la enfermedad, la aterosclerosis. La aterosclerosis sin duda es la epidemia de nuestros días, es cierto. En la actualidad se define como uno de los resultados de una respuesta celular inflamatoria linfoproliferativa a la lesión de la pared arterial. Ustedes saben que la pared, la arteria, todas las arterias tienen una capita de células que la protegen, ¿no? Es el endotelio. Todas tienen su endotelio. Entonces, cuando hay alteraciones de esto, va a haber un proceso inflamatorio en el endotelio. Procesos involucrados en la aterosclerosis. Función endotelial, se altera la función endotelial, influjo de lípidos, muchos lípidos, respuesta inflamatoria y hay una reparación. Y es por eso que se conoce la aterosclerosis. Disfunción endotelial. Acá tenemos, dice, el endotelio disfuncional aumenta la vasoconstricción. ¿Ya? Producto de la agresión de los factores de riesgo crónicamente presentes y que lesionan la pared arterial. ¿Ya? Ahí ven que lesionaron la pared arterial y comienza a decir, pérdida del poder de barrera semiselectiva y sumando a la agresión crónica de los factores de riesgo se produce un influjo de la LDL hacia la íntima
arterial con el depósito de los mismos a este nivel de la pared arterial. Entonces están entrando, como se dan cuenta, y se van depositando en la LD. ¿Está? Entra y se va depositando. ¿Ya? Entonces, la adhesión y reclutamiento del depósito circulante. Entonces actúan los depósitos como los inflamatorios, ¿ya? Los monocitos circulantes pasan a macrófagos en la íntima arterial. ¿Ya? Entonces están acá. Entonces tenemos los macrófagos que se le van comiendo a que se llama esta circulación de tejido. Los macrófagos fagocitan los lípidos del endotelio y adquieren el aspecto de células espumosas. ¿Ya? Entonces se los han comido y se va produciendo estas son las células espumosas. ¿Ya? Entonces a esto se llama que apoptosis. Entonces viene una reparación de todo eso. En las células espumosas ocurre la oxidación de los LDL provocando intensa inflamación. ¿Ya? Viendo acá esa información que estamos dando. Síntesis de colágeno, inmigración de las células de músculo liso de la capa mediana de la pared, dice vascular, para formar una capa fibrosa. Entonces, con esto, por esto va la dieta y va con esto va a formar una capa fibrosa. ¿Ya? Activación del sistema inmune, linfocitos T, formación de la placa del ateroma. Este viene a ser la placa del ateroma, todo esto que se va a formar. La placa del ateroma tiene un núcleo lipídico, colesterol y células espumosas. Y la membrana fibrosa, células de músculo liso y colágeno. ¿Ya? Bien. La dislipidemia aterogénica. Alteración lipídica de lipoproteínas asociadas a un riesgo cardiovascular elevado y caracterizado por asociación de HDL bajo, triglicéridos elevados, alta proporción de partículas de LDL pequeñas y densas, fenotipo lipoproteico aterogénico. Este riesgo cardiovascular está presente incluso en individuos con LDL normal, con HDL bajo, se considera un predictor independiente de enfermedad cardiovascular. Es decir, aquellos pacientes que tienen HDL bajo tienen su predictor de enfermedad cardiovascular. La asociación de triglicéridos elevados y HDL bajo tienen una acción sinérgica en relación con el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, lo están viendo acá tiene una terapia. Y esta es la luz cuando transporta la sangre. Entonces está disminuyendo la luz de la arteria y por consiguiente estas arterias generalmente son en las coronarias, ¿ya? Entonces la irrigación va a ser menor y por consiguiente va a haber un infarto, o sea, muerte de una parte del tejido cardíaco. Lipoproteínas de la LP a factores de riesgo vasculares emergentes. Es descubierta por el doctor Karen, constituida por una asociación entre una partícula de LDL y una proteína denominada ApoA, a través de una unión por un puente disulfuro entre la ApoA y la ApoB, 100 de la LDL, sintetizada en el hígado, en el testículo y en el cerebro. La lipoproteína A, el factor de riesgo vasculares emergentes, inhibe la fibrinolisis, favorece la migración y proliferación de las células musculares lisas de la arteria arterial, estimulación de la producción del inhibidor del activador del plasmínico,
Formación de células espumosas por oxidación del núcleo lipídico, captando por receptores Scavenger de macrófagos. Lipemia postprandial. Una vez que nosotros hemos comido una comida bastante copiosa, bastante grasa, elevación de triglicéridos tras una ingesta de grasa, ¿ya? Procede tanto de un defecto en el aclaramiento de las lipoproteínas sintetizadas tras la ingesta, como de una sobreproducción de lipoproteínas ricas en triglicéridos proteicos. Lipemia postprandial. La elevación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como clormicones, LDL, sus remanentes, junto a un estado de estrés oxidativo, son los principales mecanismos que podrían explicar este estado metabólico. Los elevados valores de triglicéridos postprandiales están relacionados con enfermedad coronaria y arterial en sujetos diabéticos y no diabéticos. Dice, marcado incremento del estrés oxidativo y el deterioro en la función endotelial, efectos que son mayores en pacientes con diabetes tipo 2. Acabamos. ¿Van a querer las diapositivas? Sí, por favor. Copy. La pregunta También. También les sale el examen. La fija. Es probable. O las probables. las que se hace ¿Cuándo van a dar examen de esta parte? la prueba. El 7. El 7, ¿El próximo ¿no? viernes? Sí, el viernes, doctor. Chicos, le he dicho al doctor que el examen se licenciado para que no esté, va a ser en horario.